Bueno, hola otra vez. Hoy les quiero hablar de algo que me comentó un amigo japonés que tengo. Él me preguntó si he hecho algún video comentándoles sobre el racismo. Yo le dije que sí, pero él pensaba que solamente les hablaba yo del racismo en que es malo. Yo le dije que no. Él me dijo que hiciera yo un video diciéndoles qué pasa después de superar el racismo. Porque es lo que yo hice. Yo superé el racismo, dejé el racismo atrás para crecer, para aprender, para superarme, para crecer más arriba. Y él me dijo, yo pienso que deberías de hacer un video así para enseñarles. A lo mejor les va a gustar. Yo pienso que sí, porque ¿quién va a decir, oh, qué pasa después si supero el racismo o no? Solamente uno de cada 10 personas es el que aguanta eso. Yo fui una de esas personas, yo aguanté eso. Pero ¿qué pasa después? Ok, aquí va el qué pasa después. En todos los restaurantes que yo he trabajado, como les dije en mis videos anteriores, todos han sido asiáticos. En todos me han tratado mal. Ya sea que sea racismo o ya sea que porque soy latino y siempre a los latinos los miran mal. No sé. Pero desde que me tocó trabajar en el Sashi Sushi Restaurant en Manhattan Beach, aquí en Los Ángeles, ahí sentí eso. Pero yo hice a un lado el racismo, lo dejé a un lado, lo dejé atrás y me enfoqué en aprender. A mucha gente le importa eso porque dicen, oh, yo que voy a estar aguantando el racismo no es para mí, X. Bueno, yo también me sentía mal, me sentí ofendido. Como les dije, quería dejar el trabajo, pero si dejo el trabajo no voy a aprender. Entonces yo decidí apartar esos pensamientos malos de pensar en racismo, que la gente no me quiere, que nos miran como latinos y no nos quieren. Dejé todo eso atrás y en ese restaurante, trabajando con asiáticos, japoneses, yo llegué a ser el segundo del chef. Así que está el chef y el sous chef. Yo era su sous chef. Eso es lo que pasa cuando superas el racismo, cuando dejas atrás el racismo. Esa es tu recompensa. Ah, también les quiero comentar que si quieren hacer dinero o si quieren ganar un poquito bien, no trabajen con... no lo quiero decir, pero lo voy a decir. Discúlpenme todos los que escuchen este comentario. No es racista, no es... Solamente es mi forma de expresión. Pero no trabajen en restaurantes chinos. No trabajen en restaurantes coreanos. Y no trabajen en restaurantes latinos. Los latinos son los más racistas que pueden haber. Discúlpeme decirlo, pero son los más racistas. Aquí en América son los más racistas. Bueno, en esos lugares lo único que van a hacer es abusar de ti. Te van a poner a trabajar mucho porque piensan que eres latino y no tienes papeles y van a querer que trabajes de más. Coreano, Chinese. Los latinos lo único que hacen es te hacen trabajar, pero no te dan aumento. Es una diferente forma de racismo. Dejémoslos atrás. Ellos no tienen que ver aquí en esto. Ahora,
coreano, restaurante chinese, restaurante japonés. Yo prefiero el restaurante japonés. ¿Por qué? Porque ellos son estrictos de una forma bien. Son estrictos porque te quieren enseñar bien. Quieren que aprendas de la manera bien. Su estilo. Chino, coreano, son estrictos porque son racistas. Porque ellos quieren que hagas más. Ellos quieren que trabajes más. Ellos quieren que hagas más de lo que estás haciendo. Si es posible que una máquina trabajadora. Esos son ellos. Si trabajas en restaurante japonés, son estrictos. A lo mejor sí, uno que otro japonés es racista, pero aunque sea racista te va a enseñar a trabajar. Si tienes ánimo, si tienes ganas de aprender, te van a enseñar. Esa es la diferencia. Ahora, yo no quería decir el restaurante donde estoy trabajando recientemente, pero lo voy a decir para que se entere la gente de dónde estoy trabajando y por qué estoy haciendo estos videos. Como les dije, si dejan atrás el racismo, van a llegar hasta donde yo he llegado en estos momentos. Yo como latino, yo como mexicano, trabajando en un restaurante japonés, no cualquiera. Bueno, el restaurante que estoy trabajando en estos momentos se llama Hamasaku. Está ubicado aquí en Los Ángeles, California, en Santa Mónica, West Santa Mónica, West Los Ángeles. Y pues es uno de los restaurantes número 1 en esa área. Es un restaurante japonés. Y en ese restaurante yo soy el segundo chef. El segundo más importante. Ahora, ¿cómo te ganas esas posiciones? Dejando atrás tu racismo. Dejando atrás tu racismo y muchas ganas de aprender. Como te dije, como les he dicho en mis anteriores videos, todo es ganas de aprender. Enséñales que quieres aprender y vas a llegar a ser grande. Ahora, si no me creen que trabajo en ese restaurante, lo pueden googlear. Solo pónganle Hamasaku West LA y lo van a encontrar. No quiero decir el nombre del chef que me traineó, pero va a aparecer. Y pues es lo único que les puedo decir. Dejen atrás su racismo. Piensen positivo. Piensen en lo que van a aprender, en lo que van a obtener y en lo que van a llegar a ser. Respeto de un japonés nunca lo vas a obtener a menos que seas bueno. Yo no sé si lo tengo o no, pero si estoy en ese restaurante en la posición que estoy, yo pienso que sí lo tengo. Bueno, pues eso es todo lo que les quería comentar en este video. Espero que les haya gustado o haya sido de su agrado. Y pues yo no pensaba en hacerlo como les dije, sino simplemente estoy complaciendo a uno de mis amigos que me pidió hacer este video. Muchas gracias y síganme en mis demás videos. Hasta luego.